Vale, pues empieza, Paco, cuando quieras. Muy bien, buenas tardes. Tengo el honor de hoy, perdón, la Sociedad Española para la Defensa del Patrimonio Geológico y Minero ha preparado una actividad para conmemorar el Día de la Internacional de la Geodiversidad, que es mañana 6 de octubre. El Día Internacional de la Geodiversidad es un día propuesto, declarado por la UNESCO. Y en definitiva, la geodiversidad lo es todo. Es decir, nosotros siempre estamos rodeados de la geodiversidad y el ser humano la ha utilizado de siempre para, para poder vivir en este planeta tan precioso que tenemos. Y sin ella no podríamos vivir. Es decir, sin ella no habría ni siquiera la vida. De ahí que todos los geólogos y los que somos, lo que nos gusta la naturaleza, pues queremos que este Día Internacional de la Geodiversidad cada vez tenga más auge en la sociedad. Ya llevamos 2 años preparando cosas en esta sociedad para la defensa del patrimonio geológico y minero, y en esta ocasión, hoy, tenemos el placer de tener un conferenciante que yo creo que os va a encantar. Y además va a tratar de un tema perfectamente relacionado con el Día Internacional de la Geodiversidad. ¿Qué menos? Porque el tema es los usos y conocimientos tradicionales de la geodiversidad, o lo que es la diversidad geológica, ¿vale? Bueno, nos va a dar la conferencia José Fidel Rosillo Martínez, que yo lo conozco muy bien. ¿Por qué? Porque es compañero mío, es compañero de mi departamento, del grupo de investigación de geología de la Universidad de Murcia. Y bueno, y me ha preparado aquí un dossier que os voy a sintetizar del currículum que tiene. José Fidel Rosillo Martínez es geólogo de la Puebla de Don Fadrique, en Granada. Estudió geología en la Universidad de Granada, un sitio excepcional para hacerlo. Y bueno, y en el 2019 hizo su tesis doctoral. Su tesis doctoral, que supongo que se la vais a ver, ¿vale? Yo no sé, es esta, que como veis es muy gorda, no sé si son 600 páginas, y mirad qué maravilla de tesis, ¿vale? Sobre todo la portada. Esta es la sierra que está al pie de su querido pueblo, ¿no? La Sagra. Bueno, pues la tesis doctoral, el título es el patrimonio geológico y los usos tradicionales de la geodiversidad en la comarca de Huesca, en Granada. Y de eso va a versar la conferencia, y es una cosa muy, muy novedosa, porque, como contará, pues no se comentaba, este tema no se comentaba hasta que se promulgó la ley 42/2007 de patrimonio natural. Además de que es doctor por la Universidad de Murcia por esta tesis doctoral, él tiene una amplia experiencia como geólogo. Empezó, es verdad, que cuando estaba haciendo la carrera, desde 1989 hasta, 2000, hasta 1999, también trabajó, ¿no? Trabajó en el medio ambiente, en el campo, en su montaña, ¿no? Como pues, porque estaba dentro del plan Infoca de la Junta de Andalucía. Pero además fue geólogo profesional, y ahora lo sigue siendo igual, ¿no? Pero en el sentido de que fue un geólogo que trabajó en geotecnia, lo que es la geología aplicada a la ingeniería. Y de hecho trabajó durante 8 o 9 años en el laboratorio del sureste de la región de Murcia. Bueno, y es precursor de un montón de infraestructuras que tenemos en la ciudad de Murcia y que disfrutamos todos los murcianos. Desde el año 2009, ya, y hasta la actualidad, sigue haciéndolo, es profesor de instituto. Profesor de instituto, una profesión que es fenomenal, y porque para mí es los pilares de todo lo demás, ¿no? Un geólogo profesor de instituto es muy interesante, sobre todo porque hay muy pocos geólogos en esta profesión en los institutos. Por lo tanto, tenemos el placer de tenerlo
en concreto ahora mismo está en un entorno minero, que es la zona de la Unión, en el Instituto de María Cegarra Salcedo. Bueno, me ha comentado algunas cosas relacionadas con lo que está haciendo con sus alumnos, etcétera, porque tiene una vocación geológica enorme. Incluso está haciendo actividades de investigación con sus alumnos para la creación de un geoparque en la zona de la Unión, para que veáis que está totalmente implicado con los temas de esta sociedad científica que prepara todas estas conferencias, ¿vale? Bueno, pues en mi universidad está desde 2013, dentro del grupo de investigación de geología. Empezó como colaborador y posteriormente en 2017 es profesor asociado. Profesor asociado, como los que soy universitario, como dice la ley, podríamos decir, porque da todas las experiencias previas que os he comentado antes, las da a sus alumnos, ¿no? En las distintas asignaturas que imparte de grados, másteres, etcétera. Es decir, que es un profesor que incluye en su docencia pues todo lo que ha trabajado con geotecnia, riesgos geológicos, etcétera, etcétera. Y sobre todo ahora, patrimonio geológico, que es su especialidad, que ahora le está dedicado a ello. ¿Qué más? Bueno, estoy viendo que hay un alumno de él, que es Sergio, que le ha dirigido su máster relacionado con patrimonio geológico, en concreto la capa negra de Caravaca. Es decir, que todo lo que ha trabajado aquí como profesor, el patrimonio geológico y en concreto los usos tradicionales y conocimientos de la geodiversidad, lo ha aplicado con sus alumnos. Bueno, de hecho, también sigue trabajando en administraciones, etcétera, relacionadas con lo que es la conferencia que nos va a dar, ¿no? Por ejemplo, ha sido nombrado miembro de la Junta Rectora del Parque Natural de Castril, donde ahí hace mucho énfasis con la conservación del patrimonio geológico y los conocimientos y usos, los lugares relacionados con los usos tradicionales de la geodiversidad. También, por ejemplo, recientemente en la región de Murcia se ha declarado el 5º monumento natural de la región, que es el Salto del Usero. Bien, pues los usos y conocimientos tradicionales de la geodiversidad, de los que nos va a hablar, fue uno de los contenidos que dio lugar a esta declaración. Y nada más, Fidel, solamente nervioso que he estado por presentarte, pero ya sabes que yo te quiero mucho y soy un amigo tuyo y lo seré siempre. Venga, pues adelante. Bueno, pues muchas gracias, Paco. La verdad es que tendría que dedicar muchísimo tiempo a agradecerte todo lo que te tengo que agradecer y todo lo que has hecho y haces por mí, ¿no? Y las oportunidades que das no solo a mí, sino a toda la gente que pasa por este departamento. En primer lugar, quiero agradecer a la Sociedad Española para la Defensa del Patrimonio Geológico y Minero la invitación para la realización de esta conferencia, que conmemora o celebra el Día Internacional de la Geodiversidad. Es el inicio de las actividades que se van a hacer desde la región de Murcia en nuestro caso, y que he titulado Los conocimientos y usos tradicionales de la geodiversidad, su interés nacional e internacional. También, bueno, Paco, agradecerte la presentación que has hecho y, bueno, y nada, vamos a dar comienzo a la conferencia. En primer lugar, a ver si me deja pasar. Bien, vamos a hablar de los conocimientos y usos tradicionales de la geodiversidad desde la parte del punto de vista de la legislación española, que es lo que nos atañe o lo que nos corresponde en este momento, ¿de acuerdo? Y iniciando o buscando conceptos, en España el término de conocimientos tradicionales de la geodiversidad tuvo su origen en la Comisión de Patrimonio Geológico de la Sociedad Geológica de España, y esta comisión participó en 2007 en la elaboración de la Ley 42 de 2007, de 13 de diciembre, de Patrimonio Natural y la Biodiversidad, y consiguió, entre otros logros o hitos, que se añadiera la palabra geodiversidad a la frase conocimientos y usos tradicionales de la biodiversidad. En esta ley es la primera vez que se utiliza el concepto de conocimientos tradicionales de la geodiversidad, y dicha comisión también consiguió introducir en la definición de patrimonio natural el término geológica en su artículo 3, que dice conjunto de bienes y recursos de la naturaleza, fuente de la diversidad biológica y geológica,
que tienen un valor relevante medioambiental, paisajístico, científico o cultural. Continuando con la legislación, cualquier referencia al patrimonio natural tiene que incluir la diversidad geológica, como hemos dicho, ¿no? Por tanto, la diversidad entendida como se define en el artículo 3 de la ley, que es de la siguiente manera. La geodiversidad es la variedad de elementos geológicos, incluidos rocas, minerales, fósiles, suelos, formas del relieve, formaciones y unidades geológicas y paisajes que son el producto y registro de la evolución de la Tierra. Este concepto que aparece en ley es el motivo por el que celebramos, en este caso, celebramos o impartimos esta conferencia con motivo del Día Internacional de la Geodiversidad que se celebra mañana día 6, ¿no? En la ley también define en su artículo 13, en su artículo 3.4 el conocimiento tradicional como el conocimiento, las innovaciones y prácticas de las poblaciones locales ligadas al patrimonio natural y a la biodiversidad desarrolladas desde la experiencia y adaptadas a la cultura y el medio ambiente local. Aquí tenemos que coger algunos términos como conocimiento, innovación, práctica y sobre todo cultura y medio ambiente local, ¿no? Por tanto, también las prácticas de las poblaciones ligadas o locales, poblaciones locales ligadas a la geodiversidad. Tenemos, iniciando la investigación que llevamos a cabo, tanto en tesis doctoral como otras investigaciones, pues tenemos que ir un poco al conocimiento de conceptos, ¿no? ¿Qué es un conocimiento? ¿Qué es tradicional? ¿Qué es una tradición? ¿Qué es usar? ¿Y qué son los restos de la cultura popular? Esto es muy importante tenerlo en cuenta a la hora de trabajar en conocimientos y usos tradicionales, ¿no? Teniendo en cuenta esta definición, nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Cuándo comienzan los conocimientos y usos tradicionales de la geodiversidad? Bueno, pues teniendo en cuenta que el fósil del niño de Orce, que aparece como un diente de resto humano, que se considera el resto más antiguo de la Europa occidental, junto con estos restos fósiles que se han encontrado por el equipo de Bienvenido Martínez en 2002, se hallaron importantes fragmentos de industria lítica. Quiere decir esto que son las primeras prácticas ligadas a la geodiversidad en España, ¿no? O por lo menos de las primeras prácticas ligadas a la geodiversidad. Esto hace que, bueno, que nos hagamos preguntas sobre cómo ese uso tradicional comenzó. Bueno, muy cerca de esos yacimientos que aparecen en Orce, yacimientos paleontológicos, aparece una mina de gran importancia que es la mina de Siles de la Venta, donde aquí se extrajo Siles, entre otros, para un poblado muy cercano que es el poblado del Malagón, ¿no? En la ley 42/2007, su capítulo 4, en el artículo 74, dice: las administraciones públicas promoverán la realización de inventarios de los conocimientos tradicionales relevantes para la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad y geodiversidad, con especial atención a los etnobotánicos. Estos se integrarán en el Inventario Español de los Conocimientos Tradicionales relativos al patrimonio natural y la biodiversidad. Pues bien, el desarrollo de este inventario español de patrimonio natural se establece mediante el Real Decreto 556 de 2011 de 20 de abril. Viendo ese Real Decreto, como ven ustedes, pues estoy haciendo un repaso inicial a la legislación, que es lo que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Y a los conceptos. El contenido del inventario, según el Real Decreto, nos dice que la geodiversidad o el aprovechamiento de los recursos minerales, lugares geológicos utilizados para fiestas, tradiciones populares u origen de leyendas, así como minas y canteras artesanales con sus construcciones anexas como hornos, establecimientos de beneficio, almacenes, etc. El inventario debe contener esto. Aquí es donde nosotros, en la investigación de los conocimientos tradicionales, hacemos una parada para analizar este anexo, ¿vale? Porque de aquí parte un poquito toda la propuesta de inventario que van a ver ustedes posteriormente. Bueno, pues considerando lo establecido tanto en la Ley 42 de 2007 como en el Real Decreto, se presenta por primera vez en España una propuesta de inventario detallado de conocimientos y usos tradicionales de la geodiversidad. En esta tesis doctoral
que, bueno, en este caso es la mía, que ha presentado antes Paco Guillén, ¿no? Bueno, considerando el vacío existente, pues hay que hacer algunas valoraciones. Por ejemplo, ¿qué es un conocimiento y uso tradicional de la geodiversidad? Se propone en la tesis doctoral y se establece como el conjunto de saberes. Esto es una propuesta de concepto. El conjunto de saberes, costumbres, valores, creencias, prácticas u oficios artesanales que se transmiten entre generaciones asociados al conocimiento y aprovechamiento tradicional y artesanal de los componentes de la GEA, su variedad de elementos geológicos como rocas, minerales fósiles, suelos, agua, formas del relieve, formaciones y unidades geológicas, paisajes, procesos geológicos, etc. También las construcciones, elementos, restos o productos asociados a este aprovechamiento, así como aquellos lugares geológicos utilizados para fiestas, tradiciones populares u origen de leyendas que se transmiten por medio de la tradición popular en un entorno local. Todo, evidentemente, sacado de la terminología de la legislación vigente. Bueno, a partir de ese concepto de conocimiento y uso tradicional de la geodiversidad, pues pensamos en que existen unos lugares donde se extraen o se utilizan los materiales o el material geológico procedente de la GEA. Y luego, a partir de esos lugares, pues también existen unos elementos que van relacionados con esos lugares, directa o indirectamente. Por lo tanto, establecemos la definición de LICUD, lugar de interés por conocimientos y usos tradicionales de la geodiversidad. Es algo no igual, pero algo podría ser algo similar a lo que es un LIG, pero no, ya digo, no es lo mismo. Y un LICUD sería aquel lugar inmueble que por su diversidad geológica, su GEA, ha generado, condicionado y o facilitado su habitabilidad, el modo de vida y la historia de un pueblo, su cultura, religión, leyendas, costumbres y o tradiciones populares, y o que contiene manifestaciones, elementos o restos asociados a la actividad humana por el aprovechamiento artesanal y tradicional de sus recursos geológicos. Y a partir de esto, LICUD, pues existen unos elementos relacionados que son elementos, restos, productos inamovibles o amovibles elaborados artesanalmente a partir de materia geológica como rocas, minerales, fósiles, suelos, uso y aprovechamiento del agua, que pueden proceder o están incluidos en el LICUD o están dispersos por el territorio. También aquellos elementos que son objeto de venta, consumo, decoración, colección o exposición. Bueno, a partir de todo esto, de este primer análisis legislativo y de conceptos y de propuestas, pues se hace una primera descripción del ICUD y ECUD en la comarca de Huesca. Se trata, por tanto, del primer inventario aplicado a la Ley 42 de 2007. Coincide que ese primer inventario que se trabaja, bueno, en este caso la tesis doctoral es leída en 2019, se termina ese inventario, coincide con los trámites de declaración del proyecto de Geoparque de Granada, que finalmente se aprueba en 2020, ¿no? Donde se incluye pues, la comarca de Huesca, que es la comarca donde yo he estado trabajando todos estos temas inicialmente. Por lo tanto, algunos ejemplos del ICUD de la comarca de Huesca, que incluye o está incluido en el Geoparque de Granada, son los siguientes. Bueno, aquí sería una distribución tanto de LIG como LICUD, la descripción de nuevos LIG y actualización de los existentes de la comarca de Huesca, y también los primeros LICUD de un territorio según esta metodología que aplicamos nosotros. Bueno, esto ha servido para completar un poquito pues, todo el inventario que tiene ahora mismo el Geoparque de Granada, ¿no? Aquí muestro pues, una ficha sintética de todos los apartados que llevan esta descripción del LICUD de la comarca de Huesca. Es una ficha que se ha trabajado de manera concienzuda, es decir, con mucho detenimiento, con mucho mimo, con mucho detenimiento, como digo, y bueno, pues tiene diferentes apartados, datos generales, interés patrimonial, como ven aquí, situación geográfica de delimitación, elementos que complementan al lugar, descripción de usos, conocimientos de la geodiversidad y el punto 4.3, que es uno de los más importantes, usos y conocimientos tradicionales de la geodiversidad. Aquí aparecen con 14 usos: alimentación humana, caza, alimentación y caza animal, medicina veterinaria, uso tóxico y nocivo, combustible, construcción, industria y artesanía, medioambiental, artesanal, ornamental, social, religioso, simbólico, ritual,
manejo de los elementos y también usos estratégicos e históricos. También condiciones de conservación, vulnerabilidad y protección del Likud, susceptibilidad, nivel de protección y recomendaciones para geoconservación, gestión y uso. Tengo que decir, bueno, aunque posiblemente lo comente más adelante, que esta tesis yo tengo la gran satisfacción de que no ha quedado en una estantería, sino que muchos de los ayuntamientos, como veremos posteriormente, de la zona están aplicando algunas de las recomendaciones, no solo ya en los LICUS, sino también en los LIC que se han mejorado en algunos casos y descrito como nuevos en otros. Bien, algunos ejemplos de los municipios que tenemos en la zona, Castillejar, pues un Likud sería las cuevas de la Morería, un lugar geológico pues, que ha sido utilizado por el ser humano desde tiempos ancestrales, ¿no? Uso tradicional de la Gea. También tenemos los yesos, en este caso yesos de los evangelistas, en algunos casos en estado bastante, bueno, de abandono o deterioro, que el ayuntamiento está teniendo en cuenta para su reconstrucción, rehabilitación, etc. En Castril, estoy poniendo algunos ejemplos de cada municipio. En Castril, un Likud muy interesante es la Cueva de la Arena, una cueva de arena silicia, de donde se ha extraído desde el siglo XVI arena para la fabricación de piezas de vidrio soplado. Nosotros es una de las líneas de investigación que tenemos en el departamento y bueno, es un lugar de interés internacional porque estas piezas de vidrio están expuestas, tanto aquí como vemos en el Museo de Castril, pero algunas han salido y están expuestas en los mejores museos del mundo, como por ejemplo el Metropolitano de Nueva York o el Ermitage de San Petersburgo. Por lo tanto, es un Likud para nosotros de interés internacional. Aquí vemos el Likud, que es la cantera o la mina de arena, y los elementos a la derecha, esas piedras, esas piezas de vidrio soplado que se han fabricado a partir de la arena silicia. En Galera, por ejemplo, tenemos una mina subterránea, una mina de yeso que es en la mina del Castellón Alto, bueno, donde existen también yacimientos arqueológicos en su parte superior, y es una mina que ha sido utilizada tradicionalmente para la extracción del yeso. Este sería el Castellón Alto de Galera. En Huesca tenemos varios Likud. Uno es la vidriera, similar a la vidriera de Castril. La vidriera de Castril la puso en funcionamiento el secretario de los Reyes Católicos, Hernando de Zafra, y en este caso esta vidriera la puso en marcha el duque de Alba, porque esos terrenos fueron dados en señorío tras la reconquista del Reino de Granada. Y pues aquí tenemos esta cantera que hemos identificado nosotros, Paco Guillén, Antonio Sánchez, miembros del departamento, la hemos localizado y es de donde se sacaba esa arena silicia para fabricar piezas de vidrio. En este caso está muy abandonada, no existen los hornos y bueno, está en un estado de recuperación importante. Pero también de interés internacional porque al igual que las de Castril, estas piezas están dispersas por todo el mundo. Algún ejemplo de piezas de vidrio soplado con las características burbujas de aire que tiene y esas formas no perfectas, ¿no? que da la artesanía tradicional del vidrio soplado. Otro Likud de Huesca es la Sierra y la Cueva de la Encantada. En este caso, lugares geológicos que han cambiado la historia de la Puebla, la historia de un lugar. Por ejemplo, en esta sierra, según autores, fue el lugar donde primero se utilizó la pólvora en España. Y en esta cueva, pues hay también, es una cueva origen de leyendas, en el caso de las encantadas, que veremos después, ¿no? Y también lugares geológicos utilizados o situados estratégicamente. Este sería la Cueva de la Encantada, donde hay diferentes versiones sobre leyendas de la Encantada. No voy a entrar porque me tardaría muchísimo tiempo en leer la leyenda. Invito a todos los que siguen la conferencia a que lo busquen, Leyenda de la Encantada. Tenemos artículos también publicados sobre esto. La relación que existe entre la geodiversidad, en este caso esa cueva, con las leyendas, ¿no? Veremos que es un Likud y el Likud sería pues esos manuscritos que reflejan las leyendas de los diferentes lugares.
En Orce, pues lo he presentado antes, una de los licores más importantes es la mina de Siles de la Venta, de donde se extraía de manera artesanal el siles para la construcción de industria lítica. Puebla de Don Fadrique, tenemos, por ejemplo, una cantera de yeso que se llama Cantera de los Yesares, donde aún tenemos o nos quedan los últimos vestigios de los yeseros, que son ya personas mayores, cómo trabajaban aquí, por ejemplo, en esa imagen, cómo picaban el yeso de manera pues, totalmente artesanal, y arriba uno de los restos de horno de yeso que quedan de la minería artesanal tradicional, ¿no? de uno de los pueblos del Geoparque. También existe un likud que se llama la Piedra de la Rendija y curiosamente esta Piedra de la Rendija es un lugar muy, muy bello, muy bonito, que en una fiesta que se llama la Fiesta de la Pascua del pueblo, todos los años en el pregón de fiesta, como ven ustedes está la plaza pues llena de gente, siempre y todos los años se hace mención, como en el texto que aparece en la imagen a la parte derecha inferior, a la Piedra de la Rendija. Por este motivo ha sido o se ha propuesto por iniciativa del Ayuntamiento y con la colaboración nuestra se ha solicitado a la Junta de Andalucía que sea declarado monumento natural por su carácter ecocultural, de carácter geológico ecocultural. Otro licus sería esta tejera que está prácticamente abandonada, es en una pedanía de Almaciles donde tradicionalmente se utilizaba el barro de entorno para la fabricación de teja y posteriormente también de ladrillo, de manera totalmente artesanal. Bueno, viendo los ejemplos iniciales que se han desarrollado en la comarca de Huéscar, pues la propuesta de clasificación del licú es la siguiente. Son 11 tipos. Proponemos la siguiente. Primero, canteras, minas y explotaciones artesanales de rocas para su uso en construcción y ornamental. Segundo, minas, canteras y explotaciones artesanales de extracción de rocas, minerales, sedimentos fósiles para fabricar utensilios, elementos decorativos, joyería, uso doméstico, botica. Tercero, lugares de uso y aprovechamiento tradicional del agua, hielo y nieve. Cuarto, lugares de cultivo y aprovechamiento agrícola y forestal tradicional. Quinto, lugares de aprovechamiento ganadero tradicional. Sexto, lugares de aprovechamiento cinegético tradicional. Séptimo, lugares geológicos utilizados tradicionalmente como expresiones artísticas o refugio. 8, lugares geológicos utilizados para topónimos, fiestas, tradiciones o origen de leyendas. 9, lugares o procesos geológicos que han cambiado el curso de la historia. 10 lugares geológicos utilizados en batallas o que han servido para asentamientos, protección y defensa de los pueblos, y 11 lugares geológicos utilizados tradicionalmente por su gran belleza. Bueno, esta es nuestra propuesta y vamos a poner algún ejemplo de todos los lugares que se han trabajado en la comarca de Huesca en la tesis doctoral. Tienen algún tipo corresponde con alguno de estos tipos de interés. Y bueno, aquí tenemos una ficha sintética de cada uno de los tipos, del tipo 1, pues, ejemplos del tipo 1 en cuanto a canteras, minas, etcétera, tanto Likud como Ekud. En el 2, minas, canteras y explotaciones artesanales, tanto Likud como Ekud. En el tipo 3, estos que estoy mostrando son referentes a la tesis doctoral en la comarca de Huesca. En el lugar de uso y aprovechamiento tradicional del agua, hielo y nieve, pues bueno, fuente de hediondas para uso medicinal, molinos, donde se utilizan piedras de molino, brocales en fuentes de agua, y también lugares de cultivo y aprovechamiento, como son ahí llamadas paratas o piedras para la almazara, que son realmente piedras que se han extraído de una cantera para su uso en una almazara. Lugares de aprovechamiento ganadero tradicional, bueno, pues tenemos, por ejemplo, tinadas, tenemos salegas. Las salegas son unas piedras planas que se utilizan para ponerle la sal al ganado. También tenemos anillos para la lumbre de pastores, es decir, hay diferentes ejemplos. En el caso de lugares de aprovechamiento cinegético, en esta zona pues son muy habituales los puestos de caza y los pulpitillos, hechos todos con piedra, para la caza de perdiz con reclamo. También tenemos, evidentemente, cuevas donde lugares geológicos utilizados como refugio y donde también existen pues, pinturas rupestres, ¿no? Con los pigmentos correspondientes de origen mineral. Y como he comentado antes, lugares geológicos utilizados para topónimos, fiestas, tradiciones, origen de leyendas. También los lugares o procesos que han cambiado el curso de la historia
En este caso tenemos que tener en cuenta que es una zona de conflicto en la época de Reconquista en 1492, que época de la Reconquista de Granada. Ahí es un lugar muy importante, lugar de frontera, Sagra. Uno de los significados posibles puede ser zona de frontera, la Sagra. Y luego también tenemos lugares geológicos utilizados en batalla o que han servido para asentamiento y protección y defensa de los pueblos, como tenemos grandes, espectaculares castellones de edad de Mioceno, donde bueno, pues han servido como relieves en mesa o en cuesta que han servido para asentamiento de diferentes poblaciones en la zona. Y luego lugares de gran interés o de gran belleza, pues bueno, tenemos los Badlands de Castilleja o la Sierra de la Sagra, que también es considerado un lugar bastante bello. Bien, pues con este modelo existe la posibilidad de llevar a cabo también un inventario español de conocimientos y usos tradicionales, IECUT, que en este momento no existe y que podría ser perfectamente independiente o compatible con el inventario actual de usos tradicionales de la biodiversidad. Bueno, este inventario del ICUD podría también tener, bueno, al igual que el IELIG, pues determinar los valores científicos, didácticos, turísticos, recreativos, la vulnerabilidad y el riesgo de degradación y prioridad de protección. Así lo hemos hecho en la tesis, en los distintos lugares, la ficha que he mostrado antes para los distintos apartados de los lugares de la comarca de Huesca. Aquí tenemos un ejemplo de valoración de cada uno de los LICUD, ¿no? Pues nada, vamos a pasar a los inventarios. Vamos a ver qué inventarios tenemos actualmente según la Ley 42/2007 de Patrimonio Natural y la Biodiversidad. Pues como bien saben todos ustedes, se está trabajando ampliamente y en un inventario nacional del IG, pero no existe un inventario del ICUD. ¿Qué encontramos en el inventario español con respecto a conocimientos tradicionales? Bueno, pues si hacemos una revisión de lo que hay, en el año 2014 se publicó el Inventario Español de Conocimientos Tradicionales relativo a la biodiversidad. Es la primera fase de inventario. En esta se centra únicamente en conocimientos tradicionales de la biodiversidad, el esparto y su uso tradicional, las diferentes plantas medicinales y su uso. Y en el capítulo 3 sí que hay dos fichas, que son estas, es la información que existe. Como ven, la información es muy básica sobre la caliza y la sal, el uso de la caliza y la sal. Es lo único que encontramos. Si nos vamos a la segunda fase del inventario de 2018, donde aquí sí que existen 3 tomos bastante importantes, con 3000 fichas de plantas, pues he puesto prácticamente nada sobre conocimientos tradicionales de la geodiversidad, pero podría decir que nada, ¿de acuerdo? Porque solamente hay esas 2 fichas que he comentado anteriormente. Por tanto, en la web del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico podemos ver los distintos informes desde 2009 a 2020 de usos tradicionales del inventario español. En el informe de 2018, en la página 57 dice: el inventario español de conocimientos tradicionales alberga los conocimientos tradicionales, así como los subelementos o restos culturales asociados relativos a la biodiversidad y el patrimonio natural y a la geodiversidad o al aprovechamiento de los recursos minerales. Bueno, pues como digo, nos surge la duda porque solamente 2 fichas, creo que es esto es mucho más amplio que solamente 2 fichas de sal y cal, ¿no? Si seguimos investigando en el informe sobre el estado del patrimonio natural de 2020, bueno, aquí no aparece nada. Seguimos mirando. A ver, ¿dónde están los conocimientos tradicionales de la geodiversidad? Pues nada, aparece tradicionales, biodiversidad. Y llama la atención lo siguiente, no aparecen y además en debilidades se indica lo siguiente: el componente de inventario español de los conocimientos tradicionales está finalizado y no se prevén más actualizaciones. Bueno, es algo que nos llama bastante la atención, ¿no? Por tanto, ¿dónde podemos enviar nuestras propuestas o después del trabajo que estamos haciendo de esta iniciativa que creemos que es necesaria, dónde podemos enviar nuestras propuestas? Pues bueno, en primer lugar a la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad, que bueno, podemos verlo en el Real Decreto 1424/2018, de 2008, perdón. También al Consejo Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ¿Y cómo podemos hacerlo? Pues a través de las diferentes vocalías, Consejo de Universidades, Colegio de Geólogos, CSIC, y bueno, a iniciativas de sociedades también o de forma particular, que es lo que yo ahora
estoy un poco en ese trámite también, ¿no? Visto los ejemplos a un nivel comarcal de una tesis que se ha realizado en una comarca específica, pues vamos a ver algunos ejemplos que podemos tener a escala nacional, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, en primer lugar, decir que formarían parte de los EQ, de esos elementos extraídos del IQ, todos los elementos construidos en piedra seca, que fueron inscritos el 28 de noviembre de 2018 en la lista representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, ¿no? Aquí tenemos construcción en piedra seca del voluntariado ambiental de la Junta de Andalucía, pero también tenemos algunas rutas como esta, que este es el monasterio de Lluc, en Mallorca, la ruta de Pedra en Sec, que es bastante extensa por toda la isla y que podemos ver ejemplos de usos tradicionales de la geodiversidad pues muy abundantes. Volviendo a la clasificación, que no voy a volver a leer porque ya lo he comentado antes, pero bueno, se mantiene. Podemos poner ejemplos a nivel nacional o a escala nacional. En primer lugar, en cuanto a canteras y miras y explotaciones, pues bueno, pues tenemos, por ejemplo, los algezales de la dehesa de Terrero de Ademuz, en Valencia, como Likud y Ecul, los hornos de yeso, las canteras de las cocinitas de Villamayor en Salamanca, que han sido utilizadas pues para la construcción de la catedral Plaza Mayor, fachada de universidades, etcétera. En cuanto al tipo 2, minas y canteras de explotaciones artesanales, pues las minas de Margaride de Dolor en Quiroga, donde aquí se extrajo pues, oro para distintas piezas de artesanía, decoración, etcétera. Y esta que he comentado antes, la cueva de la Arena de Castril, para piezas de vidrio soplado. En cuanto a ejemplos de likud de tipo 3, de tipo de interés 3, pues lo de uso tradicional de agua, hielo, nieve, Mazonovo en Taramundi, Asturias, construcciones en piedra y piedras de molino, las zonas altas de Sierra Espuña en Murcia, donde tenemos los típicos pozos de la nieve. En cuanto a lugares de cultivo y aprovechamiento agrícola o forestal tradicional, pues bueno, en el Valle de la Jeria, Lanzarote, los muretes de piedra seca sobre picón, y en la Sarquía de Málaga tenemos los balates de piedra. También en ese tipo de interés, pues en las Rías Bajas de Combarro, los hórreos de piedra, y también en Campo del Agua, en Villafranca, Aira Pedra, en León, pues las típicas características payosas de piedra. En cuanto al tipo 5, aprovechamiento ganadero, la dehesa de Torrequemada en Cáceres, tenemos corralas hechas de piedra y los valles del Pas y del Miera en Cantabria, cabañas pasiegas de piedra. Son algunos ejemplos a escala nacional. Aprovechamiento cinegético tradicional, pues la vertiente sur de Cruz de Grove Lubián en Zamora, Cortelo Dos Lobos y el Calar de la Puebla de Fadrique en Granada, pues tenemos los típicos puestos de caza para perdiz con reclamo, como hemos comentado antes. Lugares geológicos utilizados como expresiones artísticas, pues también son muy numerosos. Podemos tener la cueva de Altamira en Santillana del Mar y un EQ, pintura rupestre, y en la Vega de Guadix, pues cuevas trogloditas excavadas en roca. Serían utilizados como refugio. Lugares geológicos para topónimos, fiestas, tradiciones, origen de leyendas, pues por ejemplo, Acántara da Moura en Aveiga, en Orense, lugares, sería Likud, y escritos y leyendas de Mouras, y el CAS del Bar da Moura en Telodoiro, en Lugo, también leyendas de Mouros y Moras. Luego veremos algún ejemplo adicional a este. En lugares o procesos geológicos que han cambiado el curso de la historia, por ejemplo, la ensenada del Río Tinto en Palo de la Frontera, antiguo puerto de Palo de la Frontera, donde partió Colón para el descubrimiento de América. También tenemos la cueva de Covadonga, con grabados, libros, crónicas, etc. Lugares geológicos utilizados en batallas o que han servido para asentamiento, protección y defensa de los pueblos. Algún ejemplo, la muralla china de Finestras en la Ribagorza de Huesca y el castillo medieval, y también los cerros de Alipire en Salamanca, donde podemos encontrar grabados, libros, crónicas, etc. Lugares geológicos utilizados tradicionalmente por su gran belleza, pues la playa de las Catedrales de Lugo es un ejemplo. Elementos, pues cuadros, libros, poemas, y la cueva del Gral de Porto Cristo, y elementos, cuadros, libros, música, etcétera, etcétera. Bien, también tenemos algunos ejemplos de los diferentes geoparques españoles. La página, creo, la he mirado, no se ha actualizado aún todavía, pues tenemos los 15 característicos hasta el año pasado, pero tenemos uno nuevo que ahora comentaremos.
También decir que, bueno, este lo pongo aquí, luego comentaré un poquito más sobre él. Es el primer cartel que hace referencia a un Likud Yekud en un geoparque, que es el Geoparque de Granada, que luego comentaré. Pero tenemos ejemplos de usos tradicionales de la geodiversidad, pues en el Geoparque de Granada, la acequia del Toril, en el balneario de Licún de las Torres, la ferrería de Rodela en Quiroga, en el Geoparque Montañas do Courel, Puigcercós-Bel en Lérida, Geoparque de Orilla, en este caso, pues aspectos geológicos o fenómenos geológicos que han cambiado la historia del pueblo. Tenemos la ermita rupestre de Arroyuelos de Valderredible, en Cantabria, en el Geoparque de las Loras, las salinas del río en acantilado de Fámara en Lanzarote, en el Geoparque de Lanzarote, petroglifos de los letreros del Julán en el Hierro. Tenemos también salinas de Armayá en el Molina Alto Tajo, las cuevas del Toe en Mollá de Barcelona, en Cataluña Central, también hornos de la Calera en Alía, en Cáceres, en Villuerca y Borejara, la cantera romana del Cerro de los Covachos, en Almadén de la Plata, en Sierra Norte de Sevilla, ferrerías y molino de Plazaola, en Las Tours, en la costa vasca, o estas interesantes canteras de piedras de molino que vemos aquí en el Cerro de la Choza, en el Apiaz de los Lanchares en Cabra, Córdoba, en el Geoparque de las Sierras Subbéticas. También la Plaza Mayor de Aínsa, en el Geoparque Sobrarbe Pirineos, con uso tradicional prácticamente extensivo de la piedra. Los barates de piedra en Cabo de Gata, en el Cabo de Gata-Níjar. Ruta de la Piedra Seca en Iglesuela del Cid, en Teruel, Geoparque del Maestrazgo. Y en el último geoparque declarado recientemente, que es Cabo Ortegal, pues por ejemplo tenemos los acantilados de Cedeira, esos lugares de gran belleza que pues son utilizados también para su, como ven aquí, pues por ejemplo para pinturas o elaboración de cuadros, ¿no? También tenemos ejemplos de Licú a escala internacional, por supuesto. Vamos a poner algún ejemplo de ello. Pues tenemos, continuando con la misma clasificación, bueno, decir que Jericó es la ciudad más antigua del mundo, donde vamos a encontrar los primeros muros hechos en piedra, que ya son usos tradicionales de la geodiversidad. Pero tenemos, por ejemplo, dentro del apartado 1 de canteras y minas y exportaciones artesanales, la cantera y obelisco de Asuán, las calzadas romanas con rocas blancas. Esto es muy curioso, estas calzadas que tienen entre las piezas mayores algunas piezas de color blanco que servían como luces de posición, totalmente artesanal. También tenemos minas y canteras de explotaciones artesanales, bueno, toda la artesanía del oro del del noroeste de España, ¿no? Las minas de oro de las Médulas, en León, y otras minas en la zona. Aprovechamiento tradicional del agua, pues el acueducto de Tambur, en Turquía. Tenemos también aprovechamiento del agua, los arrozales de Yunnan, en China. Como lugares de aprovechamiento también del agua, he metido aquí algunos, pues Skelling Michael en Irlanda son unos depósitos de agua que utilizaban los monjes para acumular el agua de lluvia y poder beber agua, porque no tenían agua natural ahí, ¿no? Totalmente construidos con piedra. Cultivos junto al volcán Mont Sinabur en Sumatra, pues lugares de ejemplo de cultivo y aprovechamiento agrícola o forestal tradicional del suelo. Lugares de aprovechamiento ganadero tradicional, pues los refugios en Laguna Brava, de Argentina. En cuanto a aprovechamiento cinegético, pues las trampas prehistóricas de la isla de Kodia, trampas para salmones, en Alaska. Lugares geológicos utilizados como expresiones artísticas, la cueva Chau-Espondar de Ardèche, Francia. Y bueno, lugares geológicos utilizados para topónimos, fiestas, tradiciones, origen de leyendas. Esta es una que a mí me gusta mucho, que está relacionada a la leyenda de los volcanes Popo e Ista, que invito a su lectura, porque bueno, es una leyenda de amor entre un indio y una india. Al final ella por amor muere y la representación de abajo simula la muerte de ella y que es Ista y Popo, que la está velando con una antorcha similar a los volcanes que tenemos en México, ¿no? No tengo tiempo para explicarlo, es muy bonita, pero bueno, invito a que la busquen y que la lean. Por cierto, relacionada evidentemente con la geodiversidad, ¿no? En este caso los volcanes. Bien, uno de los más interesantes desde el punto de vista de leyendas, bueno, aunque entra en diferentes apartados, es Uluru,
que es un lugar sagrado para los aborígenes australianos, Patrimonio de la Humanidad desde 1987, motivo también de la portada de esta conferencia, y que encajaría perfectamente en lugar geológico utilizado tradicionalmente como expresión artística o refugio, lugar geológico utilizado para topónimos, fiestas, origen de leyendas y lugar geológico utilizado por su gran belleza. Otros lugares utilizados para topónimos, fiestas, tradiciones, pues los moais de la isla de Pascua, hay numerosas leyendas sobre ellos. También lugares geológicos que han cambiado el curso de la historia, el terremoto de Lisboa de 1755, con grabados, cuadros. Lugares geológicos utilizados en batallas o que han servido para protección y asentamiento y defensa de los pueblos, por el monte Emei, el Buda de Delesa, para protección de los pueblos, o la muralla china en el desierto de Gobi. Otros lugares también que ha servido de asentamiento, protección y defensa de los pueblos, pues Alcanet, el Tesoro, el cañón de Al-Sik, en Petra, en Jordania, y lugares geológicos utilizados por su gran belleza, pues el cañón del Colorado, ¿no? Bien, sobre los conocimientos tradicionales de la geodiversidad, bueno, aunque hablamos normalmente que es algo novedoso, pues bueno, ya no está siendo tan novedoso. Sí que puede ser novedoso desde el punto de vista legislativo, porque como hemos visto no existe prácticamente nada, pero ya venimos desde 2013, 2014, venimos haciendo trabajos, conferencias, exposiciones en diferentes, en diferentes medios, ¿no? En 2014, en cuanto a referencia legislativa, pues aparece la orden de la Consejería de Medio Ambiente y Política Territorial por la que se aprueba la Estrategia de Geodiversidad de la Comunidad Autónoma del País Vasco hasta 2020 y es la primera referencia legislativa que profundiza en cierta manera o que habla en cierta medida del conocimiento tradicional, ¿no?, de la geodiversidad. Creo que son pioneros en este sentido, aunque no profundizan, pero sí que por lo menos hay un inicio de hablar de la geodiversidad y eso es bueno. Nosotros venimos trabajando, por ejemplo, en el vidrio soplado, con distintas colaboraciones. El uso tradicional de vidrio soplado es algo que trabajamos y que hacemos publicaciones, y luego conferencias y exposiciones, ¿no? También algunos artículos que hemos publicado sobre patrimonio geológico y uso tradicionales de la geodiversidad de 2017-2019. Bueno, en conocimientos tradicionales de las leyendas, esto es también muy interesante porque las leyendas de las encantadas, que tienen mucho arraigo en Galicia, pues están relacionadas con pues, la tierra, el agua, el oro, las ruinas pedregosas, las peñas, los barrancos, los ríos, abrigos, berrocales, piedras, cantos, bueno, numerosos elementos de la geodiversidad. Existen similitudes entre los mouros y mouras gallegas. Mouro es una palabra que viene de oro, de la extracción del oro de la zona. Pues existe la relación entre estas seres mitológicos gallegos con otros, ¿no? Por ejemplo, en Asturias y León con las sanas, en el País Vasco con Mari, Maddi o Mairu, en Cantabria con las anjanas, en Aragón Marihuena, y también el término lamia, que son criaturas femeninas muy seductoras. En el sur de España evoluciona estos términos a las encantadas, a las leyendas de las encantadas, relacionadas con elementos geológicos, ¿no? Bueno, un artículo que hicimos en 2022 son conocimientos y usos tradicionales de la geodiversidad en España, relación con esta conferencia, que también se presentó en la reunión de la Comisión de Patrimonio Geológico de la Sociedad Geológica de España en Quiroga en 2022, y que, bueno, que volvemos a recordar porque hemos hecho una propuesta en Geotemas para que se consideren los conocimientos y usos tradicionales de la geodiversidad en el inventario nacional, ¿no? También desde la universidad estamos trabajando, como ha dicho Paco bien en la presentación, por ejemplo, en trabajo final de grado, en este caso de Pilar Peñuela, sobre la minería tradicional de la Unión, con su abuelo, que hizo un trabajo de fin de grado. Con Marta, alumna de máster, también hizo su trabajo final de máster con nosotros, y un trabajo muy bonito sobre el Monte Arabí, los diferentes elementos que contiene y usos tradicionales, petroglifos, pozos de captación de agua, algunos elementos como ese dinosaurio y el corazón, que no lo he puesto, pero que son elementos que utiliza la gente tradicionalmente pues para
para fotografías, para visitas, para leyendas. Hay también leyendas en el Monte Araví, que no me puedo parar ahora a comentar, pero que están ahí, ¿no? También hemos trabajado con el Ayuntamiento de Mazarrón para un primer inventario del ICUD y ECUD en Mazarrón. Aquí tenemos un ejemplo donde se va a publicar un libro que contiene un apartado de usos tradicionales de la geodiversidad. El Salto de Lucero es, además bueno, de la normativa del País Vasco, que ya hace mención a los usos tradicionales, creo que es la segunda normativa que hace referencia a los conocimientos y usos tradicionales, y en este caso es el primer lugar de España declarado monumento natural por sus conocimientos y usos tradicionales. La leyenda de la Mora, que aquí sí que participa el pueblo en una fiesta conmemorativa del Día de San Juan, y bueno, que le invito también a buscarlo y a leerlo porque no da tiempo para esta conferencia. El Salto de Lucero pues, se ha declarado como lugar de uso y aprovechamiento tradicional del agua, como lugar utilizado para fiestas y tradiciones y origen de leyendas, y que ha servido para asentamiento y defensa de los pueblos. Bueno, también nos acercamos a los lugares con la gente de los municipios donde sus familiares han trabajado el yeso a través de los ayuntamientos, explicamos y damos a conocer los lugares, los LICUD y ECUD. Nos acercamos también en este caso, a Peñas Huertanas de Murcia, donde son peñas que están muy arraigadas con el entorno local y con las costumbres, y mostramos nuestros trabajos también y ejemplos, como ven aquí, de Murcia, canteras romanas, hornos de yeso, el uso de la sal, como puedes, bueno, el uso de la sal en Murcia, en la región de Murcia, y su relación, por ejemplo, con Santa Bárbara, ¿no? Patrona en este caso de los mineros de la Unión, ¿no? También, bueno, usos tradicionales en Murcia tenemos de la arcilla de Totana a belenes de Puente Tocino en el Vaticano. Belenes que se hacen de manera artesanal en Puente Tocinos, pues están en el Vaticano y, bueno, se trabajan de manera artesanal. Aquí he puesto un vídeo, en este caso no he tenido problemas de audio, cómo trabajan los artesanos el barro procedente de Totana y cómo se obtienen esos belenes, ¿no? En este caso, tienen belenes de la familia Griñán en el Vaticano y también en el Parlamento Europeo. La jarra, típica jarra de novia, con la arcilla de Lorca, en este caso la empresa Lario, que lo hace de manera también artesanal. Bueno, diferentes pinturas y abrigos de Murcia, usos tradicionales de la geodiversidad. También participamos en conferencias donde nos invitan, o bueno, en este caso podcast de la Labor de Geoparque de Granada, donde transmitimos nuestros conocimientos de usos tradicionales. Y muchos de los mineros, bueno, no aparece el audio, pero aquí Carlos González Romero es un yesero que nos explica pues cómo trabajaba el yeso y la cal en la zona de los yesares de Puebla de Don Fadrique, ¿no? También Carlos González Romero explicando cómo construía el horno. Esas explicaciones han dado lugar a los primeros carteles, como decía antes, de usos tradicionales de la geodiversidad en un geoparque español como es el Geoparque de Granada, donde aparece la denominación de ICU y ECU. Bien, pues teniendo en cuenta todo lo anterior, sabemos que la resolución de la Sociedad Española para la Defensa del Patrimonio Geológico y Minero fue aceptada por la UICN en su Congreso de Marsella en 2020 sobre conservación de la diversidad natural y el patrimonio natural en entornos mineros. Y bueno, desde aquí, pues aprovechando esta conferencia, pues queremos proponer a la sociedad que presente una moción en en el Congreso que se va a celebrar en Emiratos Árabes en 2025. Pues bueno, hacemos la propuesta de una moción donde se pueda considerar la conservación de los conocimientos y usos tradicionales de la geodiversidad, ¿no? Con todo lo anterior y agradeciendo su interés por esta temática, pues bueno, la sabiduría es hija de la experiencia y debemos conservar los saberes y oficios tradicionales de la geodiversidad. Muchas gracias por su atención y espero que haya sido de su interés. Muy bien, entonces si Mariano está, me parece que se ha ido.
tenía que marcharse y entonces me he encargado yo de moderar un poco el coloquio. Me hacer una pregunta. Sí. Es decir que, Luis. Sí. Hola, buenas tardes, Hola, Luis. Paco. Bueno, yo en primer lugar quiero felicitar a Fidel por la charla. Las imágenes son impresionantes, pero también por su tesis doctoral, que, como bien sabes, en un momento determinado una estudiante de mi escuela pues hizo su trabajo fin de grado y sobre todo la primera parte legislativa y todo ese recorrido que hace él, pues le vino muy bien, ¿no? Yo creo que ese es un trabajo, no el tocho como tú has sacado ahí, pero sobre todo el conocimiento que hay detrás creo que es un buen ejemplo para poder ser utilizado, ¿no? Y luego, bueno, yo creo que las expectativas que yo al menos tenía con esta charla pues se han cumplido con creces, pero a mí esto lo que me anima fundamentalmente es a que hay muchísimo trabajo por hacer. Nosotros tenemos, como muchos sabéis, nuestro proyecto de Geopark que está muy avanzado. Fue aprobado recientemente por la Comisión Técnica en Marrakech. Ahora estamos pendientes de que el año que viene ya nos den el visto bueno definitivo. Y dentro del comité científico hay un grupo que está trabajando un poco en esta línea y de hecho tenemos un proyecto de investigación, de localización fundamentalmente de canteras o de espacios donde se haya sacado material para algunos de los edificios singulares del geoparque, ¿no? Pero a mí lo que yo quería comentar es que creo que esto tenemos que darle mucha más visibilidad en la SEGIN. Se le ha dado en alguna ocasión, porque cuando estuvimos en Almería, el tema de la piedra seca y tal, pero creo que esto tiene un calado tal que tenemos que tratarlo como, entiendo que como un monográfico para sacarlo hacia adelante. Y quién mejor que Fidel o José Fidel y tú, pues para que sean los valedores. Porque creo que, como he dicho antes, falta mucho por hacer, pero vosotros tenéis mucho adelantado. Y también es una manera de que la gente conozca la geodiversidad y que esa palabra de siempre de biodiversidad que se asocie también a nuestra GEA. Y bueno, pues enhorabuena por la charla, enhorabuena por el trabajo y aquí estamos para echar una mano en lo que haga falta. Y cuando presentemos, si se puede presentar esa moción para el año 25, ya tenemos a Paco que conoce muy bien el mecanismo. Gracias. Pues en mi caso, Luis, muchas gracias por tus palabras. Es verdad que hay mucho por hacer. Nosotros estamos totalmente a disposición bueno, de aportar todo lo que llevamos ya elaborado, ¿no? Y sobre todo esas fichas que quedan bastante completas y que quedan muy bien para la descripción de estos lugares, ¿no? Pues lo dicho, a vuestra disposición para lo que podéis necesitar en cualquier momento. ¿Hay alguna pregunta más o comentario? Somos muy pocos, pero bueno, si queréis podéis abrir el micrófono. Creo que lo podéis hacer individualmente. Y si queréis comentar algo, veo gente conocida, como por ejemplo Uti. No sé si estará escuchándome porque pertenece a la otra sociedad, a la Comisión de Patrimonio Geológico de la Sociedad Geológica de España, que también está haciendo una serie de actividades muy interesantes para el tema de la geodiversidad. Parece ser que va a comentar algo, Uti, ¿no? Sí, un poquito, no, bueno, ya me veis aquí. Muy bien, Uti. Muy buenas tardes. Hola, Paco. Alegro de verte. Muy buenas. No, oye, que muchas gracias por la charla, que ya está muy bien. Y bueno, solo comentar que la pedazotesis que te has pegado, Fidel, que en el chat tenéis el enlace para descargarla, ¿no? O sea, que está entera, la he estado mirando y es que está muy bien. Porque además el año pasado yo estuve en Galera precisamente dando un curso en el Geoparque, ¿no? Un curso sobre interpretación y estuve viendo las islitas y tal y he visto que estaban ahí también inventariadas y tal, ¿no? Y nada, simplemente agradeceros las charlas estas. Mañana hay un montón de charlas por todos los lados también sobre el Día de la Geodiversidad. Yo en el museo presento el día, nada, un cuartito de hora, el Museo de la Evolución Humana. Y bueno, y también tenéis en la sede de Tudela de la UNED otras actividades, o sea que si buscáis un poquito el Día de la Geodiversidad en la propia web de la UNESCO,
Veréis que hay un montón de charlas online que os pueden interesar también, ¿no? Aunque se montonen, como quedan grabadas en YouTube, ya iremos poniéndolas también. Es una idea que tengo de ponerla en la Comisión de Patrimonio, poner un poquito los enlaces a todas las charlas que ha habido, incluida esta, si es que está grabada en algún lado. Y bueno, pues eso. Solamente eso, ¿no? Y agradeceros de verdad el esfuerzo, que estas cosas cuestan. Pues yo, Juan Carlos, gracias por mi parte. Comentarte, por ejemplo, que en el caso de las paleosimitas de galera o las simitas de galera, la importancia que tienen nuestros trabajos, ¿no? Porque en ese caso particular, en las recomendaciones que hicimos, entre las recomendaciones que hicimos en la ficha de elaboración, pues los ayuntamientos han estado muy pendientes. Puedo poner el ejemplo de las simitas de galera, que las recomendaciones que hicimos la han llevado a cabo para evitar, por ejemplo, que la gente pise sobre ellas, ¿no? También otro lugar que es la laguna de Sierra Seca, donde teníamos problemas de erosión remontante que podría hacer desaparecer la laguna. Pues hablando con la dirección del parque, propusimos que no accedieran los vehículos. Se pusieron 2 rocas importantes para evitar el paso de vehículos. Y son pequeños logros que vamos consiguiendo y que los ayuntamientos, y en este caso las administraciones públicas, nos hacen caso. Y bueno, es un poquito la satisfacción personal de que estos trabajos no se quedan, como he dicho antes, ahí en una estantería, ¿no? Sino que se están utilizando y están sirviendo para hacer cosas. Paco, una cosa que tenemos que decirle a todos los asistentes, lo digo para que lo transmitan amigos, Sí. conocidos, es que esta charla se ha grabado y luego se subirá a la página web de la SEPGIN. Y es un buen sitio para ver esta charla y otras muchas que vamos ofreciendo a lo largo de los meses. Así que si algún conocido amigo no ha podido estar esta tarde, pues que sepa que está ahí y ahí estará por mucho tiempo, ¿no? Porque yo creo que merece la pena bajarla, incluso utilizarla en clase en un momento determinado para los estudiantes a los que nos dedicamos a la enseñanza. Sí, sí, así es, Luis. Yo voy a, como no quería hablar mucho y además es tarde ya, pero voy a hacer un poco de énfasis en lo que ha presentado José Miguel. Yo voy a comentar un poco la historia de dónde viene esto, pero muy rápido, ¿vale? Mirad, en el 2007 se escribió el borrador y anteproyecto de la ley que ha comentado Fidel de Patrimonio Natural y la Biodiversidad. En su artículo, me puedo equivocar, 75 o así, decía, y en el otro artículo, el 8, el que sea, decía que había que hacer, y trataba de los inventarios tradicionales de la biodiversidad. Claro, cuando en aquella época estábamos los de la Junta Directiva de la Comisión de Patrimonio Geológico y vimos ese borrador, bueno, pues un servidor, es decir, se me ocurrió proponerle a la Junta Directiva que, oye, si pone usos tradicionales de la biodiversidad, ¿por qué no se puede poner de la geodiversidad? Y así nosotros presentamos un montón de alegaciones, propuestas a los partidos políticos para que ese borrador de ley incluyese el patrimonio geológico, los lugares intergeológicos, la geodiversidad, etcétera, etcétera, y unas se aceptaron y otras no, ¿vale? Y se aceptaron muchas. Y una de ellas fue exactamente esta, es decir, que en la ley claramente, creo que el artículo 11 dice que hay que hacer un inventario de los usos tradicionales del patrimonio natural y la biodiversidad que se desarrolla en el artículo 70 o por ahí, que específicamente habla de geodiversidad. Por eso las administraciones están obligadas a hacerlo, independientemente que aparezca en un decreto del 2011 o el decreto actual que ha derogado ese, que no lo dice específicamente, por lo menos yo no lo he visto, pero la ley sí lo dice, ¿vale? Esa es la primera opción, la primera cosa. Claro, alguien puede pensar que lo que ha mostrado Fidel ya está metido en otras leyes, en otras administraciones, como puede ser la cultura, que puede ser patrimonio arqueológico, histórico, minero, etcétera, etcétera. Pero es que también lo es los usos tradicionales de la biodiversidad, porque al fin y al cabo un uso tradicional, un conocimiento tradicional es un patrimonio cultural. Es decir, un patrimonio que ha generado un acervo cultural del ser humano. Por lo tanto, si se tiene en cuenta en la ley, los distintos documentos de la ley relacionados con la naturaleza, los usos tradicionales de la biodiversidad,
pues con el mismo derecho tienen que tenerse los usos tradicionales de la geodiversidad. Porque es que lo bueno que tiene esta visión es que pone en su lugar a la GEA. Pone en su lugar a la GEA. Es decir, nosotros, el ser humano ha utilizado la biodiversidad siempre a su beneficio. Y la GEA también. Por lo tanto, es lo que se haga para la conservación de los conocimientos tradicionales de la biodiversidad, también tiene que hacerse de forma recíproca para toda la naturaleza, incluida, por supuesto, la geodiversidad. Y esa es nuestra obsesión. Afortunadamente nos avala una ley, independientemente que luego hayan administraciones que lleven a conservación de los lugares relacionados con los usos tradicionales de la geodiversidad. A mí me da lo mismo que sea la administración relacionada con medio ambiente que con cultura. Lo interesante es que esté conservado. Entonces, así lo quiero dejar claro, ¿vale? Porque parece que es un capricho esto de los usos tradicionales. Y no, no es así. Como bien ha puesto Fidel, pues ha puesto los catálogos de los usos tradicionales de la biodiversidad y en el último tal aparecen, no sé si son 300, perdón, ha dicho 3.000 plantas relacionadas con los usos tradicionales de la biodiversidad. Si nosotros hiciéramos lo mismo, simplemente con lo que ha mostrado en su conferencia Fidel, con la geodiversidad, no saldrían 3.000, saldrían muchas más. Y a eso es lo que tenemos que apostar las diferentes sociedades que defendemos el patrimonio geológico y, en definitiva, la diversidad geológica de este planeta, ¿vale? Por último, voy a poner un ejemplo muy claro, muy bonito, que me gustó mucho en un congreso de patrimonio geológico que nos llevaron, que hicimos con la Sociedad Geológica de España en Tenerife. Y es en un pueblecito pequeñico que se llama Garachico. Allí hacen una fiesta donde tiran por una ladera un montón de bolas de fuego, que eso tiene que ser espectacular, yo no lo he visto, pero lo contaron allí los guías que nos llevaron, los geólogos de allí de Tenerife. Una fiesta, una noche, que echa un montón de bolas que llegan al puerto. ¿Sabes por qué? Porque, me equivoco, ¿no? Pero en 1700 creo que fue, hubo una erupción tan importante que destruyó el puerto, etcétera, etcétera. Y es un uso tradicional de la geodiversidad porque desde entonces se hace una fiesta para recordar ese evento tan malo, ¿no? Pero que hoy día forma parte de una de las fiestas más importantes de nuestra isla, de Tenerife. Pues esto lo quería dejar claro, sobre todo para aquellas personas que este término parece ser que es novedoso. Y por supuesto, como ha dicho Luis, en los geoparques, y así lo ha propuesto Fidel, y ahora si quiere lo puedo comentar, en el geoparque que dio la conferencia del Caurel, es una herramienta más para promocionar nuestra geología, nuestro geoparque y nuestro patrimonio geológico. Como ejemplo, lo tenéis en el Salto del Lucero de la región de Murcia, que es monumento natural por esa causa, entre otras, ¿vale? Yo con esto no tengo más que decir, no sé si Fidel comenta algo más, o alguno de los presentes. Bueno, estas cosas que inician de manera tan, podríamos decir, novedosa, al principio cuesta arrancar, pero poquito a poco sí que se van haciendo cosas. Ya hemos visto ejemplos, ¿no? El Salto del Lucero, en el Geoparque de Granada, en el País Vasco también, en el Courel ya también lo saben. Es decir, va muy despacio porque también la administración va despacio, pero yo creo que es el inicio para ir haciendo cosas. Los usos tradicionales, como tú, Paco, has dicho, podrían dar para muchísimas fichas, pero esto, como los LIG, tiene que ser algo parecido. Es decir, la geología es muy bonita toda, pero tenemos que seleccionar aquellos lugares representativos, ¿no? En este caso sería igual. A mí me han hecho varias veces la pregunta pero bueno, es que al final todo puede ser uso tradicional de la geodiversidad. Sí, pero para eso estamos nosotros, para decir, bueno, este es uno representativo de esta zona o de este lugar y es el que vamos a inventariar, ¿no? Se trata, pues eso, de hacer un inventario, de hacer una lista y de cumplir con la ley, pero también abrir una ventana nueva, un escaparate nuevo para muchos profesionales que puedan hacer sus trabajos de investigación, incluso dentro de los geoparques como ámbito laboral, ¿no? Creo que se abre una posibilidad
muy interesante en este campo. Muy bien, Fidel y compañeros, y si no hay nada más, yo creo que es un buen momento de finalizar. Como ha dicho Luis Mansilla, que pertenece a la Junta Directiva de la sociedad, y pues esto se quedará grabado y lo tendremos para siempre. Que puede ser bueno o puede ser malo, Fidel. Yo considero que es muy bueno y ya lo tenemos para nuestros alumnos y vosotros también lo tenéis para lo que necesitéis. Muchas gracias por los que habéis aguantado hasta el final. Hemos quedado de 20, hemos quedado 11 y me parece muy bien. Y que disfrutéis, sobre todo que disfrutéis mañana cuando salga el sol, miréis el horizonte, miréis el suelo, miréis alrededor de vuestro cuarto y pensar que todo lo que estáis viendo es diversidad geológica que tenemos que conservar, promocionar y disfrutar. Buenas noches a todos y un abrazo. Gracias. Adiós.